Muy buenas tardes, mi nombre es María Luisa Mercado, encargada de marketing de la empresa Helios SRL. Nuestra empresa representa, distribuye y garantiza en Bolivia a Fluke Corporation, fabricante de equipos e instrumentos profesionales de prueba electrónicos, así como de software para medición y monitoreo de condición. Con el propósito de asegurar una solución completa a nuestros clientes, brindamos un servicio postventa que, además de la garantía y soporte técnico, incluye reparación en nuestro centro de servicio técnico autorizado, así como calibración en nuestro laboratorio de metrología. Además de Fluke, representamos a otros fabricantes de equipos e instrumentos profesionales y soluciones de prueba y medición en las áreas de metrología, seguridad e higiene industrial, ensayos no destructivos, biomedicina, redes de comunicación, entre otras áreas. El día de hoy, continuando con nuestro ciclo de conferencia, tenemos el agrado de presentar el seminario web Soluciones al mantenimiento de unidades de respaldo de energía. Nuestro expositor Harold Dávalos Loredo, formado en el área de ingeniería electrónica, graduado en la Universidad Mayor de San Simón, con más de 10 años de experiencia en ventas y soporte técnico. Los micrófonos están deshabilitados para un mejor desarrollo del seminario. Dudas y consultas pueden ser escritas en la sección de preguntas o chat. Al finalizar la presentación, nuestro ponente estará dando lectura de las mismas. Ok, sin más, le cedo el micrófono al ingeniero Harold Dávalos. Listo, muy buenas tardes a todos los asistentes. Vamos a dar inicio a la reunión del día de hoy. La consulta de rigor, por favor, tienen la ventana de chat abierta. Me gustaría saber si tienen problemas de audio o video o está todo correcto. Por favor, si alguno de ustedes puede colaborarme indicando que tienen buena recepción para dar inicio con el seminario. Listo. Entonces, damos inicio. Para empezar, mi nombre es Harold Alejandro Dávalos Loredo, ingeniero electrónico graduado de la Universidad Mayor de San Simón. Como decía mi colega, tengo más de 10 años de experiencia en el tema de instrumentación y metrología. Tengo una maestría en gerencia técnica. Mi campo de trabajo es el de ingeniería de aplicaciones y ventas en Helios SRL, representando a la marca Fluke. La especialidad que manejo dentro de Fluke es el área de calidad eléctrica, lo que es sistemas de puesta a tierra, aislamiento, y el área de Fluke Mechanical, y también el tema de Fluke BAT o sistemas de análisis para unidades de respaldo de energía. Tengo varios cursos de instalación de especialidad en lo que es calidad eléctrica, lo que es vibraciones, acústica, y también dentro del trabajo que desarrollo es el servicio postventa, preventa y servicio de capacitación a nuestros clientes. Bien, vamos a conocer nuestro contenido temático del día de hoy. Tenemos lo que es la introducción, conocemos qué es una unidad de respaldo de energía, vamos a conocer cómo operan las baterías, cuáles son las fallas típicas de las baterías, cuál es el estándar de operación para evaluación y mantenimiento de unidades de respaldo de energía, análisis y diagnóstico de baterías. Vamos a conocer nuestras técnicas de diagnóstico y la etapa final de dudas y conclusiones. Para empezar, Fluke viene desarrollando desde 1948 diversos instrumentos de medición, cambiando la tecnología y adaptándose a nuestro medio.
Hasta la fecha, no solamente ha desarrollado equipos básicos como pinzas y multímetros, sino ya tenemos equipos bastante avanzados como los analizadores de carga eléctrica, cámaras termográficas, equipos para pruebas de aislamiento, para pruebas de puesta a tierra, el equipo de mecánica, que son los medidores de vibraciones, y también el analizador de baterías, que es un instrumento relativamente nuevo, tiene apenas 5 años en el mercado internacional. Y bueno, incluso nuestras mismas pinzas multímetros están siendo periódicamente rediseñados con la ingeniería de Fluke, permitiéndonos ahora adaptarnos al nuevo mundo con lo que son mediciones smart. Nuestros equipos se pueden comunicar a nuestros smartphones, tablets o dispositivos inteligentes para poder almacenar datos, visualizarlos de forma remota. Ok. Todos preguntamos qué es una unidad de respaldo de energía. En sus oficinas, instalaciones deben haber visto por lo menos unidades de respaldo, las clásicas UPS, que son las cajas que tienen un sistema de respaldo de energía, que cuando se cae la fuente principal, que viene del medidor de luz, estas unidades proporcionan un cierto periodo más de energía para que puedan mantener arriba nuestras unidades, ¿no? Nuestras máquinas, computadoras, PCs, impresoras o las unidades que estén eh, asociadas a este dispositivo. Entonces, este equipo proporciona energía durante un tiempo limitado hasta que la energía se restablezca o hasta que se termine su ciclo de carga, ¿no? Internamente, al destapar la caja, vamos a ver una serie de baterías, 2, 3 o 4, que son las unidades que se encargan de almacenar la energía. Muchas veces estos equipos también se dedican a rectificar la energía, ver que entre una calidad eléctrica que puede tener varios disturbios, pueden tener sobretensiones, sobrecargas, y en el equipo se va regulando para tener una energía más limpia, para evitar que se dañen los instrumentos. Y bueno, algo mucho más grande de lo que se ve en una clásica UPS son los bancos de baterías. Estos bancos de baterías consisten en una serie de muchas baterías conectadas entre sí que van a generar una unidad de respaldo de energía en caso de que el sistema principal caiga, para que nuestros procesos no se pierdan o no tengamos problemas con pérdidas de información, pérdida de datos, o tengamos problemas con daños a equipos muy importantes, ¿no? Entonces, obviamente, ese sistema almacena mucho más energía de lo que almacenaría en una clásica UPS, pero el tipo de trabajo es el mismo. ¿Y dónde encontramos los bancos de baterías? Podemos encontrarlos en muchísimos lugares. Una de las aplicaciones principales son los sistemas de energías alternativas, lo que son los paneles solares o los bancos de energía eólicos. Ellos generan energía y los almacenan en estas baterías, en sus unidades de respaldo. Y posteriormente esas son enviadas hacia la interconexión para poder alimentar nuestra red. También lo utilizan bastante en subestaciones eléctricas, ¿no? Para energías, para activar o desactivar disyuntores en caso de que tengan problemas. Esto es un ciclo muy crítico para los operadores de subestaciones. También tenemos estas operaciones en los bancos de baterías, en los centros de datos, ¿no? Donde es prácticamente no aceptable que se pierda información, que nuestros sistemas de centro de datos no estén colectando la información. Los podemos ver en nuestras oficinas, ¿no? Estamos permanentemente conectados a una PC, tenemos conexión a internet, manejamos mucha información, y si cae la energía también vamos a perder mucho ciclo de trabajo. Es también visto en los centros de teledata, ¿no? En lugares muy remotos. Por ejemplo, las cooperativas, las empresas de telecomunicaciones tienen instaladas radiobases en lugares inaccesibles donde no hay redes eléctricas, pero ellos tienen que mantener
vivas sus líneas, ¿no? Porque tienen antenas, tienen centrales de datos para conmutar o enrutar, y una pérdida de esta información puede acarrear muchos miles de dólares en multas por no cubrir el tráfico que está siendo ofertado. Entonces es muy, muy relevante e importante la información en los centros de datos remotos. Y también están presentes en los hospitales, en las clínicas, por la criticidad misma de la operación, ¿no? Estamos tratando ya con vidas humanas, con pacientes en un quirófano, y si por algún acontecer cae la energía eléctrica, este sería muy crítico llegar a continuar tratando al paciente. Entonces, muchos hospitales tienen sus unidades de respaldo de energía, que cuando caiga la red principal, entre inmediatamente la unidad de respaldo para poder mantener el ciclo corriendo sin tener que dañar o afectar al paciente o a los médicos que estén en operación. Ok. Bien, vamos a ver una introducción que es una batería eléctrica. Prácticamente aquí ya se habla algo de química, ¿no? Sabemos que una pila, batería, acumulador, etcétera, está compuesto por un ánodo y un cátodo, y están rodeados por ácido sulfúrico o en muchos casos por gel, etcétera, que lo que hacen primero es excitar, alimentar la batería para que se mantenga la carga, y cuando deje de ser excitada, más bien este brinde la carga hacia la operación. Entonces aquí vemos dos ciclos muy relevantes: el ciclo de carga, donde tenemos este sistema de alimentación para poder almacenar energía en nuestras baterías, y el ciclo de descarga, cuando esta batería brinda la energía hacia la red. Ok. Pero, ¿qué ocurre si llegamos a tener fallas en nuestras baterías? Esto es algo muy, muy común. Por ejemplo, se puede ver corrosión en los bornes, ¿no? Que podamos tener cortes internos. Aquí vemos las divisiones de las celdas y existen pequeños cortes. Algo muy clásico que lo pueden ver son los vehículos de automóviles, la sulfatación, que se va sulfatando los bornes de las baterías, que se van secando, ya no tienen el líquido, el gel interno, entonces van secando y van generando sobrecalor. O a veces tenemos problemas de fabricación, que son fallas de sellado. Si no están herméticamente sellados, se van a llegar a hinchar. Y eso lo pueden ver incluso hasta en las baterías de 9 voltios, ¿no? Cuando ya llega su ciclo de carga o está mucho tiempo guardado, llegan a hincharse. ¿Y qué queremos hacer al momento de hacer un diagnóstico de los bancos de baterías? Es evitar daños muy catastróficos. Acá, por ejemplo, vemos que un banco, una batería ha estallado y ha generado un incendio en central de datos, o sea que es un costo de muchos millones de dólares. Y también acá vemos que la batería ha sido sobrecalentada y ha dado de baja toda la unidad de respaldo. Pueden ver que está rodeado del polvillo blanco, que son la sulfatación, y esto ha ido sobrecalentando, degradando y ha afectado a nuestro banco de baterías. Entonces es importante verificar periódicamente cuál es la operación de nuestras unidades de respaldo. Bien, entonces, ¿cómo se diagnostica las fallas en un banco de baterías? ¿No? Como les dije al principio, un banco de baterías está compuesta por dos o más unidades conectadas y enlazadas entre sí, ¿no? Podemos tener bancos que tengan 12, 16, 48, 60 baterías, dependiendo de la capacidad. Eso es algo muy, muy irrelevante para el caso en este momento, si no estamos hablando de una configuración básica, en la cual, cuando dentro de toda esta cadena una de las baterías empieza a fallar, cualquiera, va a afectar inmediatamente a las baterías que están a su lado, ¿no? Y si sigue sin hacer una evaluación, sin poder identificar cuál de estas celdas presenta daños, esto va a seguir creciendo para que, eh, vayan presentando tiempos más cortos de carga. Obviamente va a haber problemas de sobrecalentamiento,
vamos a tener problemas en descarga, vamos a tener problemas de posiblemente cortes en el sistema de distribución, porque pueden hasta llegar aquí a hacer un corte en las uniones y perdemos todo el sistema de suministro eléctrico de reserva. ¿Y cuál sería el peor caso de esto? Cuando una batería llega a tener un alto nivel de impedancia, puede llegar a sobrecalentar y explotar durante la descarga. Ahora, aquí hay algo muy importante. Cuando hicimos visitas a varios clientes que tienen unidades de respaldo de energía, les preguntamos cómo es que ellos hacen un mantenimiento periódico o cómo hacen su sistema. Ellos indican que hacen un sistema de subcontratación a técnicos que vienen a medir las baterías. Y bueno, cuando les preguntamos cómo medían, ellos dicen que vienen con un multímetro y miden la tensión para verificar que no tengan problemas de carga en las celdas. Lamentablemente, ese es un error muy graso y muy común, porque en este caso, cuando se hace una evaluación de baterías, el voltaje es irrelevante. Y si el banco está completamente cargado, obviamente la batería va a estar a la tensión nominal, pero el tiempo de descarga va a ser bastante rápido y no va a poder cumplir con lo que necesitamos de respaldo. Entonces, la medición correcta que se realiza es la medición de impedancia o resistencia interna. Lo vamos a ver más adelante, pero ese es el mejor camino para poder diagnosticar cuál de las celdas está presentando daños y cómo proceder con nuestra unidad de respaldo, ¿no? para poder mantenerla continuamente activa. Otro parámetro muy importante es la temperatura. Generalmente los bancos de baterías están operando en ambientes cerrados con sistemas de refrigeración, es algo que exigen los fabricantes, y los controlan a 23 grados centígrados, entre 23 a 25. Pero hay muchos lugares donde los operan incluso sin refrigeración a mayor temperatura. Entonces aquí hay un concepto importante que se debe considerar. Por cada 8 grados centígrados que se incremente la temperatura en las celdas o en el ambiente, la vida útil de las baterías se disminuye a la mitad. Es decir, que si una batería está diseñada para trabajar en 2 años, si sufre incremento de temperatura, en 1 año o menos ya va a fallar. Entonces conocemos cuáles son las principales 5 causas de fallas en las baterías. La primera es conexiones flojas de terminales y entre celdas. Ustedes saben que las baterías están conectadas por bandas, lo que llamamos las clásicas pasabandas, y generalmente empernadas entre las uniones. ¿Qué ocurre? Que si tenemos un mal empernamiento o no está haciendo un buen contacto, va a generar un chisporroteo por la vibración que existe, es común, y va a haber cargas y descargas en las unidades, no va a tener un buen contacto y obviamente va a empezar también a degradar el estado de nuestras baterías. Segundo caso es envejecimiento, eso es obvio. Casi todas las baterías han sido fabricadas para operar un máximo de 2 años. Ya cuando llegan a su ciclo final empiezan a reducir su ciclo de carga. Ya tanto eso es clásico por el desgaste electromagnético que va manejando. Cuando existe mucha sobrecarga y sobredescarga, o sea, si nuestra línea principal no es muy estable y todo el tiempo está cargando, descargando, también va a afectar a nuestro tiempo de vida de las baterías. Fugas térmicas, les había explicado anteriormente que si una celda empieza a sobrecalentarse, empieza a hervir, va a bajar el tiempo de vida de su operación. Y bueno, el tema de ondulación, eso lo vamos a ver más adelante, pero es ya un procedimiento que pasa desde el cargador hacia nuestro banco y de ahí hacia el rectificador o hacia el conversor a alterna, ¿no? Entonces, este factor de ondulación también puede llegar a afectar en el tiempo de vida de nuestros equipos y es importante medir y verificar esos factores. Entonces, ¿qué pasa cuando cae una celda dentro de nuestro banco? Se pone fuera de servicio toda la unidad de respaldo y disminuye la vida útil. Y el peor caso, como les decía anteriormente, es que esta batería se sobrecaliente hasta explotar. Una vez que explote, puede generar una
daños muy costosos para la operación y hasta críticos en caso de hospitales. Y un concepto importante, ¿no? Una batería en mal estado aumenta la tensión de carga de las baterías adyacentes debido a la configuración del cargador, lo cual pone en riesgo toda la vida útil de la cadena. O sea que una celda no solamente afecta a una batería en sí, sino estamos afectando a todo nuestro banco de baterías. Las causas de degradación de una batería, como les dije, principalmente es la temperatura. Por eso es que en las unidades, en los bancos donde están instalados los bancos de baterías, generalmente ponen sistemas de enfriamiento o aire acondicionado para mantenerlos entre 23 a 25 grados centígrados, que es lo que se recomienda, pero también les afectan muchos otros factores externos, ¿no? Temas de sobrecarga, cuando es clásico verlo, por ejemplo, incluso en los vehículos de los motores, cuando la batería está sobrecargada empieza a sulfatarse. Ese sulfato lo que hace es generar un aislamiento entre el borne de la batería y el borne de tu conductor. Y al existir este aislamiento no va a haber un paso adecuado de tensión, por lo cual va a disminuir su capacidad de carga de la batería. Y bueno, ya cuando existen cambios químicos como que se van ciclos de oxidaciones, ciclos operativos bastante excesivos, se derrama el material activo, etcétera, la batería va a tender a fallar. Entonces, todos estos efectos, hablamos del cambio de temperatura, sobrecargas y demás, lo que van a hacer es incrementar la impedancia de las baterías o aumentar el valor de resistencia de la batería. Y lo que nosotros tenemos que controlar es ese valor de resistencia, no lo que les decía anteriormente, la tensión, porque la tensión cuando el banco esté cargado va a estar normal para toda la cadena y no vamos a diagnosticar cuál de ellas está mal, pero sí una medición de resistencia me va a indicar cuál de ellas ya tiene una impedancia alta y cuál debe ser cambiada. Entonces, existen normas internacionales para lo que es el gestión de mantenimiento de baterías. Han sido dadas tanto por la IEEE como la ISE y otras entidades, pero bueno, creo que el más conocido es el de la AAA, la 1188, en la cual indica, por ejemplo, los periodos en los cuales tienen que hacerse las pruebas, si son pruebas de baterías en plomo ácido, baterías en gel, baterías de níquel cadmio, baterías de iodo-litio, etcétera. Cada uno tiene su propio procedimiento, nos indica el periodo de evaluación. Ese estándar también nos indica primero que la primera prueba que se debe hacer a las baterías es al momento de recibirlas, porque vamos a ver cuál es la prueba de fábrica. Si viene de fábrica con la resistencia que indica en la hoja de datos, si cumple los valores de tensión y si va a soportar el sistema de carga y trabajo. Si esta batería no va a tener esa capacidad, entonces puede ser desechada o reclamada al fabricante para su cambio por otra nueva. Después se realizan pruebas periódicas de descarga, generalmente se hace cada 3 meses, lo que nos indica la norma, o que no supere el 25% del tiempo de espera de vida. Y bueno, también se recomienda que se haga una prueba anual de descarga o cuando la batería alcanza el 85% de su vida útil. Entonces, se hacen dos pruebas importantes, una que es la medición de resistencia, por lo menos cada 3 meses, y otra que es la prueba de descarga para ver también el rendimiento, y eso lo hacen casi de forma anual, ¿no? Esto que indica la norma. Y aquí está un resumen del estándar IEEE 1188, en la cual nos indica cuáles son los valores a evaluar en los bancos de baterías, durante qué periodo, si ven acá mensualmente, trimestralmente o anualmente e inicial, y acá vemos qué tipo de prueba se realiza, ¿no? Cuando vemos pruebas de tensión y corriente, vemos lo que es la tensión de flotación en las terminales de la batería, medimos la tensión a la salida del cargador y vamos a ver la corriente de flotación en la cadena, ¿no? La corriente CC que está pasando alrededor de la cadena. Eso nos indica que se hace una prueba mensual para ver que no tengan problemas o defectos en nuestra unidad. Temperatura, eso debe ser periódicamente evaluado porque es crítico. Como les dije, la temperatura es el peor enemigo de las baterías
Y lo que nos exige la norma es de que, y se ve, por ejemplo, muchos bancos que colocan no solamente un aire acondicionado, sino un registrador de temperatura y humedad para que puedan ver si hay algún cambio en las unidades de almacenamiento de los UPS o unidades de respaldo de baterías, ¿no? Y bueno, la temperatura en los bornes de la celda, principalmente se mide la temperatura en el borne que está conectado a tierra, que generalmente es el borne negativo. Eso se hace cada 3 meses, medir la temperatura en cada borne para ver cuál es la operación y el tiempo de vida de la batería. Las pruebas de resistencia, como les decía, es la prueba tal vez más importante para para el análisis de baterías. Valores de resistencia en pruebas trimestrales cada 3 meses y también pruebas al inicio de operación. Y las pruebas de resistencia celda a celda, lo que son las resistencias de banda, como ven acá, porque un caso son las mediciones de resistencia que serían entre las baterías, entre los bornes, pero la otra medida de resistencia que es anual es acá en las bandas, ¿no? Porque esas bandas también con el tiempo pueden sufrir desgaste, pueden tener grasa que va a incrementar el valor de resistencia, puede tener sulfataciones, malos contactos que van a incrementar el valor de resistencia de estas bandas y obviamente también va a dañar a todo nuestro banco. Y el tema de tensión y corriente de ondulación, eso para verificar, tenemos nuestro cargador de batería que obviamente opera con la red AC, lo va a regular y va a convertir a una señal DC para poder cargar nuestro sistema de baterías y de acá del sistema DC vuelve a pasar por el regulador para convertirlo a alterna y volver a mantener la energía. ¿Qué ocurre si tenemos componentes bastante altos en nuestro AC a la entrada, en nuestro sistema de carga? Tengamos, por ejemplo, tensiones que vengan con armónicos o con transitorios, esa energía, esa basura va a pasar también hacia nuestro banco por encima de la frecuencia del DC y va a generar valores de campaneo que si son muy altos van a empezar a quemar o degradar también nuestros bornes y obviamente las celdas. Entonces es importante hacer las mediciones de los valores de cresta o los valores de ondulación. Esas normas han sido aprobadas, la 1188, para mantenimiento en baterías de plomo ácido y las baterías libres de mantenimiento, ¿no? Las BRLAs que ya son con gel. Entonces, esta norma está orientada a este tipo de baterías. Aquí hablamos un poco de lo que es el glosario de términos a manejar para el banco de baterías, donde manejamos conceptos como prueba de capacidad, ¿no? La prueba de capacidad es una prueba en la cual vamos a medir cuál es la capacidad de carga de nuestras celdas. Eso se realiza haciendo trabajos de descarga. Inicialmente vamos a trabajar con nuestro cargador hasta que el banco esté al 100% y con cargas reguladas vamos a hacer que absorba esa energía y ver cuál es la capacidad de descarga y reacción que tienen esas baterías. Y esa es una de las pruebas muy importantes para ver cuál es la capacidad de nuestro banco. Una tensión de flotación es la tensión a la que el sistema de carga mantiene la batería para compensar las descargas naturales. Una corriente de flotación es la corriente que fluye mientras la batería mantiene esa tensión de flotación mientras estamos en carga. Valores óhmicos internos, lo que hablamos de la resistencia interna, es una de las características más importantes para las baterías y que tienen absolutamente todas, pero todas las baterías. La prueba de descarga, lo que les explicaba anteriormente, es realizar una descarga controlada para ver cuál es el comportamiento de las celdas y la corriente o el componente de rizado. ¿No? Como les decía, cuando hacemos una conversión de alterna a continua, si no tenemos una buena señal de alterna con basura de calidad eléctrica, eso puede reflejar en nuestro sistema de carga y obviamente en nuestras baterías y van a empezar a degradarlas. Muy bien. Entonces, ¿por qué debemos medir la resistencia interna a la batería y por qué debemos considerar este parámetro como el más importante para el estado de salud de mi banco de baterías? Este es un componente, un esquema eléctrico de cómo se comporta una batería, donde tenemos la conexión de la banda con una resistencia
Y en paralelo tenemos la resistencia propia de la batería y la resistencia y la capacitancia misma de la celda, ¿no? En la batería. Entonces sabemos que por degradaciones esta resistencia se va a incrementar por el paso del tiempo, y al incrementar esta resistencia, la tensión que está pasando acá o la corriente que fluye de un lado a otro va a tardar más. Eso es prácticamente por la ley de Ohm, ¿no? Que la tensión es igual a la corriente por la resistencia. Entonces sabemos que el flujo de la corriente va a ser igual a la tensión sobre la resistencia. Y mientras más grande sea la resistencia, va a ser menor el flujo de la misma. Entonces, se debe medir la impedancia de la batería para que determinemos si esta ya debe ser reemplazada, si esta ya está próxima a ser reemplazada, o si está operando en condiciones normales. Bien, entonces acá un concepto importante también que se ve que cuando tengamos una baja resistencia, esta resistencia va a ser baja, nuestro valor de capacidad va a ser mucho más alto. Y acá dice que el deterioro de la resistencia interna hace que se incremente este valor de resistencia y se pierda el valor de capacitancia. Dicho de otro modo, o incrementamos la resistencia total, porque eso va a ser una resistencia equivalente, o vamos a incrementar o decrementar lo que es la conductancia de la batería. Ok. Entonces, ¿qué ocurre con la resistencia interna? Con el tiempo va a existir un cambio, ¿no? Y eso es normal porque la batería tiene un periodo de vida, un ciclo de vida. Eso va a depender mucho de cuáles son las condiciones de operación, pero normalmente hablamos de un ciclo de vida de 2 a 3 años por cada celda. Y vemos qué pasa cuando tenemos operaciones normales o anormales. Vamos a ver que nuestro tiempo de vida, nuestro valor de impedancia en la batería va a tender a ser decrementado. En cambio, en una operación normal, la curva es bastante más plana hasta el momento o el punto de quiebre que ya empieza a perder completamente, incrementar el valor de resistencia, ¿no? Entonces, he aquí prácticamente en este gráfico el resumen del por qué se tiene que hacer la medición de la impedancia interna de la batería o la resistencia interna de la batería. Porque mientras más baja sea nuestro valor de resistencia, o esté dentro del más o menos 10% de la tolerancia, esa celda es operativa. Pero si ya empezamos a tener valores por encima del 10%, esta celda ya debería estar lista a ser reemplazada, y por encima del 25%, esa batería sí o sí tiene que ser reemplazada. Entonces, hablamos de dos parámetros muy importantes para la valoración de nuestros sistemas de respaldo de energía. Les dije que el método más relevante para conocer cuál es el estado de nuestras celdas es el valor de la resistencia o la medición de la resistencia interna, ¿no? Pero el hecho de medir la resistencia también no me indica cuál es el estado de carga de las celdas o de mis unidades. Puede que tengamos baja resistencia, pero también puede que su ciclo de carga sea bastante pobre. Entonces se utilizan dos tipos de pruebas diferentes, ¿no? La primera es para conocer si nuestras baterías están operando de manera correcta, es mediciones de resistencia, como indica en la parte superior. Y la segunda es para verificar cuál es el comportamiento de todo nuestro banco de baterías en operación. Hablamos de pruebas de carga y descarga. Entonces realiza lo que es la prueba de descarga y toma de mediciones cada cierto tiempo para verificar cuál es el comportamiento de nuestras celdas. Ok. Entonces, ¿cómo se comporta la resistencia? La resistencia interna es una prueba de la vida útil de la batería, no de la capacidad, lo que decía anteriormente. En el punto de quiebre, la resistencia interna va a tender a incrementarse y la capacidad de la batería va a empezar a disminuir. Entonces,
lo que tenemos que hacer es usar un comprobador especial para baterías diseñado para medir resistencia de las baterías mientras se encuentran en uso. Esto es muy importante. Como les comentaba en las visitas que hemos tenido, nos indicaban que subcontrataban empresas que venían a hacer medición de las baterías, iban con un multímetro y lo único que medían era la tensión para ver si sus estados de baterías, si sus baterías estaban o no estaban operativas, ¿no? Lo cual les decía que es un error muy clásico y también muy grosero, porque las baterías van a estar siempre a tensión nominal mientras esté al 100% de carga, ¿no? Y ya cuando empezamos a cortar la energía, obviamente va a empezar a caer su nivel de tensión. Pero lo que tenemos que medir es la resistencia interna de cada uno de esos componentes. Y con un multímetro estándar no se puede medir, porque cuando tenemos valores por debajo de los 25 ohmios, en la mayoría de los multímetros, especialmente Fluke, ya lo toma como una señal de continuidad y es muy difícil determinar valores de tan bajos de resistencia. Para eso se han fabricado varios instrumentos. Es conocido, por ejemplo, por ser los miliómetros, micrómetros, que son instrumentos para medir bajas resistencias. Hablamos de orden de microamperes, o microohms o miliohms. Y pero estos equipos, esos micrómetros, miliómetros, no pueden medir cuando existen tensión o carga en las baterías, ¿no? Entonces, para eso se emplean lo que son analizadores de baterías, que sí nos permite medir las bajas resistencias y medir la tensión de operación de las baterías de nuestra celda para hacer un contraste. Entonces, no podemos medir o diagnosticar un estado de baterías con un voltímetro y un equipo de baja resistencia, si no se lo hace con un equipo diseñado para esta aplicación. Entonces, vamos a ver acá algunos conceptos. Por ejemplo, les decía que con el paso del tiempo, ya sea por envejecimiento, ya sea por daños, por operaciones de carga y descarga, nuestra resistencia de la batería va a tender a incrementarse. Cuando veamos al hacer el procedimiento de medición, que tengamos un incremento del 15% al 20% del nivel de resistencia nominal o resistencia de fabricante, es que esa batería tiene que estar en observación, porque ya una vez que ha llegado al punto de quiebre, que ya va a empezar a fallar o a incrementar la resistencia, no hay vuelta atrás. Entonces hay que darle un periodo como unos 3 meses más hasta hacer una medición y ver cuál es el comportamiento de la resistencia de la batería. Si esa resistencia está entre un 20% a un 30%, esa batería debe ser cambiada inmediatamente, porque esa va a llegar a afectar a todo nuestro banco de baterías. Lo que les explicaba, lo del tema de la resolución de alimentación, la resistencia típica para una batería de comunicaciones de 2 voltios es de solo 0.3 miliohms. Entonces el equipo que llega a medir esa resistencia tiene que tener una resolución mayor al microohm, ¿no? Algo que no lo podemos hacer con un multímetro estándar, porque el multímetro estándar solamente tiene valores en ohmios. Ya estamos hablando de valores de microohms. Y lo importante es que si tenemos los datos de fabricantes de resistencia interna, tenerlo como dato de cabecera para hallar la fórmula y ya sabemos que cuando tengamos un incremento, ver cuál de las unidades tiene que ser reemplazada. Ahora, aquí hay algo importante. ¿Qué ocurre cuando no tenemos los datos de fabricante? Lo que podemos hacer es agarrar unas 3 baterías, medir y ver un promedio de cuál es el valor de resistencia y tener ese valor como nuestro valor promedio de medición para toda la unidad. Esta gráfica es algo que podemos ver con el software del instrumento al hacer pruebas, ¿no? ¿Qué es lo que nos indica? ¿Cuál es la tendencia de falla de cada una de las celdas? Se ha hecho análisis en varias celdas. Voy a ver un poco adelante, si no me equivoco. Ok. Vamos a centrarnos en esta gráfica. Este es un histograma de comportamiento. Tengo una cadena de 32 celdas, de 32 baterías están asociadas y están operando con una resistencia menor al 0.75 ohmios, ¿no? Resulta que he hecho mi procedimiento de medición
para hacer un diagnóstico y evaluación y he podido determinar que hay dos celdas que ya están por encima del 20% nominal permitido. Hablamos de la celda 9 y de la celda 20. Si se dan cuenta, incluso el software lo pone a colores y una línea para indicar que esas celdas ya han sobrepasado el límite de operación. Como ven acá pasa peligro y falla. Y además que encuentran dos celdas, la 25 y la 31, que si bien no están pasando el umbral de falla, si pueden ver que hay una línea amarilla, ya han sobrepasado el nivel de alerta. Entonces, ¿qué nos indica eso? Que para la próxima medición hay que centrar la atención en estas dos celdas para ver cuánto han incrementado su nivel de resistencia y si estas ya deben ser reemplazadas. Todavía están operativas, pero están bajo observación. Las celdas 9 y 20 deben ser ya cambiadas o removidas de nuestra unidad de respaldo. Entonces, el software me permite hacer esta información, indicar cuáles de mis celdas están con desperfecto y qué debo hacer para cambiarlas. Entonces acuérdense, tenemos la celda 9 y la celda 20, que son las celdas que ya están con un índice bastante alto de degradación, y la 25 y 27 que ya tienen principios de falla. Vemos el comportamiento en función a la resistencia. Aquí vemos la curva de miliohms en función al tiempo. Que el comportamiento que ha tenido esta unidad es al momento de hacer las pruebas de resistencia, hemos visto que en ciertos puntos ya ha incrementado el valor desde 0.61 miliohmios que teníamos como dato inicial al momento de inicio de la operación de nuestro banco de baterías. Se ha hecho una prueba, si se dan cuenta, de forma trimestral y hemos visto que ha habido un incremento de cada trimestre. Cuando ya habiendo pasado el quinto semestre ya tenía una resistencia de 1.1 miliohmios, aproximadamente el doble de la resistencia que ya habíamos tenido como inicial, ¿no? Y al hacer el último proceso de medición, vemos que esta batería ya tiene una resistencia de 1.58 miliohmios en relación a los 0.6 que debía tener para una operación normal. Entonces, el equipo me permite generar esas curvas porque son pruebas que se han tomado en diferentes periodos, ¿no? Pero hemos ido analizando, por ejemplo, cuál es el comportamiento de estas celdas, de nuestro banco de baterías y cuál es el comportamiento de degradación de las celdas internas. Y la segunda prueba que se ve es la prueba de descarga. Repito, para conocer el estado de salud de la batería se tiene que medir, se hace la prueba de resistencia para ver el tiempo de vida de cada una de las celdas. Pero este valor de resistencia no me indica cuál es la capacidad de carga de ellas, entonces es necesario hacer pruebas de descarga. Esta prueba se realiza primero desconectando todo tipo de carga de nuestro banco de baterías, ¿no? Y solamente se instala una carga controlada. Lo primero que se hace es cargar al 100% nuestro banco de baterías y empezamos a hacer el proceso de medición a lo largo de todas las celdas. Ok, terminamos de hacer la medición y vamos a hacer que nuestra carga, que es una carga controlada, empiece a absorber energía durante un cierto periodo y paramos la carga. Volvemos a hacer otra medición. Volvemos a iniciar la carga y hacemos este mismo procedimiento varias veces hasta que la capacidad de batería esté de respaldo esté hasta el 20% del nominal, ¿no? Si mi banco de baterías tiene que proporcionarte 1000 watts de potencia, entonces vamos a medir hasta que lleguemos a los 200 watts. Una vez que sea a los 200 watts, hacemos la última medición y volvemos a hacer que el sistema vuelva a cargarse y ya lo conectamos después a las cargas con las que opera. Entonces es muy importante desconectar la carga principal, conectar el equipo a una carga controlada y hacer una operación de descarga, medición, descarga, medición. También es importante usar sistemas de enfriamiento para compensar el aumento de temperatura ambiente. Cuando las baterías empiezan a descargarse, emiten
una gran cantidad de energía en forma de calor. Prácticamente la electricidad, cuando empieza a sobrecalentarse, la única forma de mostrarse al mundo es por medio del calor, ¿no? Entonces, cuando hagamos el procedimiento de absorber energía, van a empezar a sobrecalentarse y vamos a incrementar la temperatura ambiente. Por eso es que las unidades manejan sistemas de medición de temperatura y hasta aires acondicionados o sistemas de enfriamiento para mantener estable la temperatura en el ambiente. Ok. ¿Y qué pasa cuando hemos hecho las pruebas de medición? Vamos a ver acá una cadena de varias baterías, ¿no? 1, 2, 4, de 6, de 8 baterías. Perdón, la misma cadena de 32 baterías, es la que teníamos de 32 baterías, pero se hacen 8 pruebas de descarga. Vamos a iniciar con la prueba cuando la medición de voltios estén en 27 voltios, al 100%. Se hace la primera medición de forma secuencial y vemos ya que la unidad 10, que es la que tenía más falla, ya tiene un pequeño valor de descarga. Igual la batería número 21, que era la que también tenía falla, presenta pequeños picos, y las 27 y 29, que eran las celdas que más se estaban acercando a un nivel crítico, prácticamente están lineales. Hablamos a una operación al 100%. Hacemos la descarga controlada y volvemos a la medición, en este caso a 24 voltios, donde vemos que los picos ya están más pronunciados en las celdas 10, las celdas 21, y ya existen pequeños picos en la celda 26, si no me equivoco, ¿no? Y sí, 26. Hacemos una tercera prueba y vamos viendo las pruebas y vamos a llegar hasta el 20% del valor nominal de potencia de nuestro banco. En este caso llegamos hasta los 2 voltios y aquí ya vemos caídas bastante pronunciadas, ¿no? Especialmente las celdas 10 y 21, que eran las que presentaban un alto valor de resistencia. Y vemos también que esa capacidad de carga de esas baterías es mínima, muy baja, porque mientras nuestras unidades están manteniendo 2 voltios casi a lo largo de toda la cadena, las unidades en falla están con valores por debajo de 1.6, 1.75 voltios, 1.8 voltios, por debajo del nominal. Entonces, con esta información yo también evalúo cuál es la capacidad de carga real de toda mi celda, de mi unidad de respaldo, y puedo diagnosticar cuál de las unidades, cuál de las celdas está generando un mayor tiempo de descarga, menor estabilidad de carga, para poder ser reemplazada. Entonces, la prueba de descarga nos indica que el voltaje, como les dije anteriormente, no es una indicación del estado, porque cuando va el técnico a medir la tensión, ve esto prácticamente una señal lineal. Casi todos están midiendo 27 voltios. Tal vez alguna batería va a medir menos, 26.8, que es prácticamente irrelevante al momento de hacer mediciones. Pero no me ha indicado que esta batería a lo largo del tiempo sufría valores bajos de descarga y además que tenía problemas de resistencia interna. Entonces, como les dije, es un error muy clásico que midan solamente tensión, cuando el valor debe tomarse en cuenta primero la medición de la resistencia y segundo el valor de descarga. Vemos la curva, lo que son las zonas de servicio, las baterías de celda, la conca, y con los diferentes tipos de aplicación. Por ejemplo, cuando empieza a tener ya sulfatación la batería, entra a una zona de reemplazo, la zona amarilla, donde podemos todavía hacer un trabajo para poder mantener viva esta batería, pero ya entra más rápidamente a una zona de falla. La pendiente es muy pronunciada, por lo que esto va a pasar muy rápido. ¿Qué pasa cuando ocurre el incremento de impedancia? Esto generalmente es por envejecimiento. La batería va a operar de forma normal hasta que puede llegar al punto de quiebre donde ya la batería por envejecimiento incrementa de por sí su resistencia, y eso, como vemos, es una curva exponencial. Entonces ya esta batería también va a empezar a hacer a necesitar un reemplazo, ¿no? Y aquí algo que se puede ver es una diferencia. Esta es una curva para una batería de plomo ácido
Y esta otra curva es una batería de VRLA, libre de mantenimiento. Entonces pueden ver que las curvas, si bien llega a un punto de quiebre y genera una curva exponencial de falla, una batería de VRLA generalmente se mantiene lineal hasta el final de su tiempo de vida. Una vez que ya ha llegado al final de su tiempo de vida, recién va a empezar a degradarse. Mientras que una de plomo ácido, una vez que empieza el punto de quiebre, ya es un incremento exponencial. Bien, otro valor que se toma en cuenta, por ejemplo, es la tensión de Ripley, lo que les decía, la tensión de flotación que está permanentemente actuando cuando entran en carga las baterías. El fabricante diseña la batería para que pueda soportar hasta un 0.5% del componente alterno de tensión en cada una de nuestras unidades, ¿no? Pero ¿qué ocurre si tenemos un valor superior a este 0.5%? Va a generar un paso de corriente de ondulación y esto va a generar que exista una pérdida de energía y un incremento de la temperatura de las baterías. Entonces, un alto valor de tensión de Ripley o tensión de cresta se debe a una mala calidad de nuestro cargador o una deficiencia en nuestra red eléctrica que está llegando con bastante problema, ya sean armónicos, ya sean transientes o sobrecargas que van a afectar a nuestras celdas, nuestras baterías. Ahora, ¿cuáles son los indicadores clave para ver la falla de batería? Aquí vemos primero físicamente problemas de sulfatación, es lo que les decía, que el borne va a empezar a sulfatarse. ¿Qué ocurre? Que las baterías deben mantener una capacidad superior al 90% de las nominales de fábrica. Eso lo habíamos visto con las pruebas de descarga de baterías. Ahora, los fabricantes indican que reemplacen esas baterías cuando la capacidad caiga por debajo del 80%. También se debe considerar, por ejemplo, el valor de temperatura en los bornes para ver el comportamiento de los mismos para considerar un reemplazo de las unidades de respaldo. Ahora, ¿qué también podemos evaluar con el instrumento o que también debemos evaluar en un banco de baterías para garantizar un correcto funcionamiento de nuestras unidades de respaldo? Es medir la tensión individual de las celdas, primeramente para ver cómo están operando cada una de ellas, medir la tensión global de todo el banco y hacer mediciones a la salida del cargador. Al medir estos parámetros, nosotros vamos a ver cómo está llegando la capacidad, los valores de cargas en nuestras celdas y garantizar que las mismas no se degraden por factores externos. Incluso la norma IEEE 1188 indica que las mediciones en los cargadores tienen que hacerse de manera mensual. Medir la corriente de flotación, la componente, el equipo, el BT521 incluye una sonda de corriente, vamos a ver más adelante, que se coloca entre las bandas para ver cuál es el flujo de corriente que existe, el flujo de flotación, porque esta corriente de flotación que no está siendo controlada está dañando a nuestras celdas y está generando sobrecalentamiento. Y bueno, los valores de resistencia óhmicos, como ven acá en el ejemplo, el técnico tiene que medir la resistencia celda a celda, el equipo lo va a ir registrando para hacer después, al finalizar un postproceso, y se puede ver directamente en el instrumento qué celdas están con incrementos de resistencia, o pasarle un software, generar el informe y ver gráficamente ya el valor de tolerancia de nuestras celdas. Ahora, ¿por qué confiamos en Fluke? ¿Por qué confiamos en los instrumentos de la familia BT500? Primero, porque esos equipos son altamente exactos por la exactitud que presentamos, por la precisión de nuestros instrumentos. La robustez, este equipo
cumplen normativas bastante amplias y que son avaladas por laboratorios independientes, como por ejemplo la clasificación de seguridad, estamos hablando de la clasificación de componentes, la robustez del instrumento, la eficiencia que tenemos con el equipo. Las pruebas son bastante rápidas al hacer mediciones. Un equipo multifunción que puede operar no solamente para valores de resistencia, sino que puede medir valores de tensión, ripleado, hacer un análisis por cadenas con celdas individuales, porque tenemos un software bastante robusto de gestión para poder presentar los reportes de fallas en las unidades. Este equipo, la serie BT500, cumple los estándares más altos de seguridad eléctrica. Estos equipos son categoría 3, categoría 2, 1000 voltios, categoría 3, 600 voltios. Es decir, que podemos medir hasta 1000 voltios en ambientes internos. ¿Qué mide el equipo? Esta es la pantalla de nuestro dial. El equipo mide el valor de resistencia interna de la batería en miliohmios. Podemos girar el dial a esa posición. Permite hacer las pruebas de descarga, ver valores de voltaje de ripple, ¿no? Ver la corriente de flotación. Podemos ver el estado de memoria o ver valores de tensión alterna para ver el estado de cargador. Y continua, por ejemplo, para medir el valor de resistencia de todo nuestro banco. Ahora, ¿cómo mide ese instrumento? Como se hacen las operaciones, la operación y la fabricación es muy similar a la operación de un equipo de puesta a tierra y un equipo de aislamiento. ¿Qué hace? Va a manejar la ley de Ohm como el principio de valoración y medición, ¿no? La ley de Ohm dice que la tensión es igual a la corriente por resistencia, entonces nuestro valor de resistencia va a ser igual a la tensión sobre la corriente. Este equipo va a inyectar una corriente en alterna sobre cada una de las celdas, una corriente bastante pequeña, hablamos de 100 mA, a una frecuencia de 925 MHz. Prácticamente no va a sentir nada la batería con esta inyección, pero al inyectar esa corriente y al medir la tensión entre bornes, que obviamente depende de la batería, pues de 12 voltios, 2 voltios, va a dividir la tensión de tu batería con la corriente que está circulando y haya el valor de resistencia interna de esta celda. Entonces, para mediciones en celdas, esto con otros fabricantes había que hacer uno a uno y tomaba su tiempo. Con el equipo, con el BT500, lo hacemos en menos de 4 segundos por celda. Es colocar, medir y tomar los valores que se van a registrar en el instrumento. Esta es una pista de las puntas de prueba. Utilizan lo que es la metodología Kelvin, ¿no? Las 4 puntas utilizan tanto el conector negro como el rojo. Utilizan 4 conectores que hacen 2 conectores, los internos van a conducir la corriente, los 100 mA, ¿no? Los externos van a medir el voltaje y obviamente ya internamente el equipo por algoritmo va a hallar el valor de resistencia, ¿no? Entonces, este externo mide el voltaje que está en la celda, en nuestra batería, y este pin lo que va a hacer es inyectar la corriente. Al momento de hacer la medición debemos presionar la sonda para que éste ingrese y pueda medir los dos valores simultáneamente. Esta técnica del método Kelvin me garantiza la mayor precisión y la mayor fiabilidad al momento de medir la resistencia de la batería. Este uso de 4 cables elimina el error de la medición de 2 cables. Muchos fabricantes utilizan solamente 2 cables y lo que hacen es inyectar corriente sin tener un respaldo de tensión y no consideran el error de caída de tensión, ¿no? Tampoco considera, y el hecho de usar el método Kelvin anula incluso la impedancia de los cables y se centra solamente en la impedancia de la batería. Ahora, cuando hacemos pruebas individuales de baterías, vamos a hacer una medición individual, lo que vamos a hacer es medir la resistencia, como ven acá en el gráfico, y la tensión de cada una de las celdas. Su sistema de operación es bastante sencillo, nos da las manos libres al operador, necesitamos ambas manos para medir esas mediciones. Entonces podemos conectar con un cinturón directo al cinturón,
al hombro o una correa al hombro o por magnéticos hacia parte del gabinete, ¿no? Y esa es tal vez la etapa más interesante de este equipo, que me permite generar los umbrales o configurar yo mi sistema de baterías. Cuando ustedes adquieren estos equipos, es necesario que se les dé una capacitación en el uso de los mismos. Si bien no es nada del otro mundo la operación, pero es importante que ustedes aprendan a configurar el instrumento, a usar la resistencia de 0 ohmios para poder calibrar el equipo en campo antes de hacer mediciones, colocar valores de referencia y parametrizar el instrumento, porque no va a ser lo mismo medir una batería de un fabricante Toyo, por ejemplo, de 2 voltios, que una batería de un fabricante Yuasa de 2 voltios. Cada uno tiene su diferente forma de fabricación y cada uno tiene su diferente resistencia que es calculada por operación. Entonces, tiene que ser debidamente parametrizado antes de hacer el proceso de medición. Y generalmente, eso es una regla, todos los bancos de batería deben tener las baterías de un mismo fabricante, de una misma capacidad. No pueden cambiar, por más que sea de la misma capacidad, misma tensión, pero de otro fabricante porque sus condiciones de fabricación son diferentes. Entonces, una celda de baterías siempre cuentan todas las baterías de un solo fabricante y una sola característica. Configuramos los umbrales, configuramos el reloj para tomar las mediciones en tiempo real, los umbrales de pasa, falla y precaución y las señales. Y lo mismo para pruebas de descarga. Ahora, lo interesante es que cuando configuremos nuestros bancos de baterías, vamos a configurar en función al número de celdas que tengamos. En este caso, por ejemplo, pueden ver que hemos configurado para un banco de baterías de 32 celdas, como ven acá lo que está apuntado con el láser, y cada que hagamos una medición va a ir pasando, ¿no? Primera medición, segunda, tercera, llega a la novena medición, pasamos a la décima. Entonces, cada que vayamos haciendo las mediciones, esto va a ir incrementando para que podamos tener el total de las mediciones. Y obviamente un postproceso, ¿no? Ya podemos ingresar al hacer una vista en el instrumento, en lo cual vemos el valor de resistencia y tensión de cada una de las celdas. Entonces podemos configurarle, asignarles nombres. Es interesante que puedo yo ingresar y usar las teclas de función para darle un nombre para mantenerlo en registro. Y esto también es algo importante, la repetitividad que podemos tener con nuestros instrumentos, ¿no? ¿Por qué? Porque la norma me exige que hagamos pruebas cada 3 meses. Y yo no puedo cada 3 meses tener que volver a crear la cadena y olvidarme de cuál era el comportamiento de esta unidad de hace 3 meses. Entonces lo que hago es que inicialmente yo voy a crear mi cadena y de aquí a 3 meses solamente busco en la memoria esa cadena y volvemos a medir sobre los mismos parámetros. ¿Por qué? Porque cuando yo haga el postproceso voy a poder ver cuál es el comportamiento en el tiempo de nuestras unidades, ¿no? Entonces es importante las pruebas de repetitividad también en el análisis de baterías. Las ondas vienen de diferentes tipos, ¿no? Han visto las ondas pequeñas con agarradores más largos dependiendo de la aplicación. Y bueno, ambas las ondas incluyen un botón. Acá, como vimos en el anterior, cada que hagamos la medición presionamos para que lo guarde en el espacio de memoria, en la cadena, porque va a ir pasando acá. Entonces, mido, presiono el botón para que guarde esa medición y pasamos a la siguiente. O se puede configurar para que lo haga de manera automática sin tener que presionar el botón. Va a medir, hace una medición, suena el equipo para que pasemos al siguiente punto. El modelo más avanzado que tenemos y es el que prácticamente lo manejamos en stock permanente es el BT521, que incluye una sonda inteligente de prueba. ¿A qué se refiere esta sonda inteligente? Que no solamente maneja lo que son las puntas tipo Kelvin o los botones para grabar la información o de forma automática, sino que añade un terminal IR, un infrarrojo para medir la temperatura en el borde. O sea que no solamente medimos la resistencia, la tensión, sino adicionalmente medimos la temperatura en el borde, ¿no? Esto lo hace una característica única porque ningún fabricante mide simultáneamente los tres parámetros,
Generalmente los fabricantes que conozco manejan solamente resistencia y tensión. Y bueno, después hacen pruebas con un pirómetro láser para medir tema de corriente, pero este equipo me guarda simultáneamente toda la información. Los tres parámetros muy importantes: tensión, corriente y resistencia. Y bueno, tenemos también un nuevo modelo de puntas especiales que ya son en ángulo. Eso cuando, por ejemplo, hemos visto varios clientes que tienen sus bancos de forma horizontal y es complicado llegar con las puntas de prueba. Entonces pueden comprar esos accesorios que son en ángulo y lo hace más fácil para su medición. Muy bien. Y ya para ir terminando, vamos a ver lo que es las otras pruebas de baterías para las unidades, que se lo puede realizar por termografía. ¿No? Fluke tenemos las cámaras termográficas para valoraciones de cambio de temperatura y podemos realizar diagnósticos en nuestros bancos de baterías para conocer el estado. Por ejemplo, les había hablado antes de que una de las fallas era por el tema de un mal contacto, ¿no? ¿Qué ocurre? Que si no está debidamente presionado el perno, va a generar una oscilación por vibración natural que puede haber y van a generar descargas en los bornes y va a generar un sobrecalentamiento. Entonces, como pueden ver acá, tenemos una batería de 6 bornes, pero uno de los bornes está con un valor más alto de temperatura en relación a los demás y es justamente acá el problema porque existe un borne flojo. Este borne no ha sido debidamente apretado. Entonces, la única forma de poder diagnosticar eso es por análisis termográfico. Y bueno, también podemos ver la operación de las celdas por temperatura, ¿no? Podemos ver que aquí existen celdas, ojo, no solo, que el rojo no indique peligro, ¿no? Esta es una celda que está operando normalmente, pero aquí hay una celda que es azul, es una celda fría. Esta celda ya no funciona, ya no es operativa. Entonces cualquiera diría que es esta celda la que tiene problemas. Obviamente si se nota que tiene problemas, ya tiene valores de sobrecalentamiento, pero esta celda está todavía entregando energía. Pero esta celda de acá no entrega nada, está completamente muerta y está afectando a las celdas más bien contiguas. Muy bien, y con esto llegamos al final de la presentación del día de hoy. Tienen mis datos de contacto, mi correo electrónico, mi número de WhatsApp, mi contacto por LinkedIn, Facebook o el Instagram, ¿no? Cualquier tipo de duda o consulta, siéntanse en la libertad de poder hacerlo. A partir del momento voy a ver la pantalla de chat. Tienen ustedes el acceso al chat para las preguntas. Y lo voy a decir acá. Okay, un ratito. Entonces ahora siéntanse en libertad de hacer cualquier tipo de pregunta. Nosotros vamos a tratar de responderlos en la medida de lo posible y vamos a tratar de darles una respuesta. Ok. Bien, bueno, aquí hay una pregunta de David. Bueno, dice, pregunta si las UPS ya llevan una batería incorporada muy aparte de una batería interna o externa. Estimado David, la UPS es solamente un dispositivo electrónico que lleva incorporado internamente las baterías porque las baterías son las que almacenan la energía, ¿no? La parte después de hardware es la que va a mantener una rectificación de flujo, que la tensión no llegue a dañar los componentes, pero al final de cuentas tiene unas baterías internas que son las que manejan la energía. Ok, otra pregunta. Bien, están hablando acerca de las prácticas de mantenimiento recomendadas para los diferentes tipos de batería. Ok, entonces volvemos al inicio donde hablamos que la IEEE nos da las normativas para operación. Generalmente existen las normativas para las baterías de plomo ácido, la IEEE 450, las normativas para las pruebas de baterías VLA o libres de mantenimiento, la IEEE 1188, y también las normativas para pruebas de baterías de níquel-cadmio, la IEEE 1106. Entonces, si uno busca, puede descargar las normativas y adaptarse a ellas. ¿Qué es lo que, en sí, qué es lo que hacen las normativas? Indican cada qué
tiempo periodo se tienen que hacer las mediciones. Como hemos visto, por ejemplo, una batería de plomo ácido, su rendimiento es mucho más corto que una BRLA. Entonces, obviamente, es mucho más seguido el procedimiento de mantenimiento de las baterías de las de plomo ácido en relación a las BRLA, por ejemplo. ¿No? Ok. Estimado Ángel, dice, ¿cada cuánto se debe realizar un mantenimiento preventivo? ¿Y cuándo se cambian las baterías? ¿Se deben reemplazar todas o solo las que fallen? Ok. Eh, Como les dije, hay que basarnos mucho en las normas. Ustedes saben qué tipo de baterías tienen. Sí, prácticamente las baterías de plomo ácido ya no se están fabricando porque eran bastante contaminantes, tenían un rendimiento mucho más pobre. Han sido prácticamente reemplazadas por baterías BRLA, ¿no? Las baterías de gel, o que son las libres de mantenimiento. Entonces, tenemos que basarnos en las normas. Como les dije anteriormente en la presentación, la 1188 es la que especifica cada qué periodo se hacen mediciones. En específico, pruebas de resistencia se tienen que hacer cada 3 meses de las baterías. Prueba de cargadores se lo hace de forma mensual. El prueba de resistencia de las bandas se lo hace de forma anual y la prueba de descarga también se tiene que hacer de forma anual. Eso es lo que nos pide el fabricante para mantener una correcta operación en nuestro banco de baterías. Ahora, ¿qué ocurre cuando encontramos una batería que esté fuera de los límites de tolerancia? Tiene que ser reemplazada esa celda. No todo el banco, sino la celda. ¿Por qué? Porque al momento de reemplazar la celda vuelve a operar en una condición normal. Obviamente que por envejecimiento las otras celdas van a también tender a incrementar su resistencia, pero también habíamos visto anteriormente en la gráfica que las baterías de BRLA prácticamente mantienen su nivel de resistencia estándar plano hasta el momento final de su muerte. Después, mientras no tengan un incremento muy elevado, esas baterías van a mantener un valor estándar de operación. Y el cambio solamente se lo haría a la celda o la batería que esté dañada. Ahora, cuando se trataba de las baterías de plomo ácido, en los bancos de baterías de plomo ácido, indicaban que al tercer cambio de batería tenía que reemplazarse toda la celda, todo el banco de baterías. Pero en las BLA solamente tenemos que identificar cuál es la que falla y cuál es la que tiene que ser cambiada. Pregunta. Dice, ¿las mediciones de resistencia interna se deben realizar con las baterías desconectadas o pueden realizarse esas medidas con las baterías en operación? Muy buena pregunta, estimado Diego. Y sí, las mediciones se hacen en operación. Mil disculpas. Es importante, y bueno, eso lo hacemos siempre al momento de capacitación del usuario y del equipo, que para hacer el proceso de medición de resistencia de las baterías, exigimos que el banco se cargue a un 100%, que esté a su capacidad nominal y desconectar temporalmente el banco de baterías de la carga, ¿no? Por suerte, generalmente tenemos más de dos bancos de respaldo, entonces sacar fuera de operación uno por unos instantes no es muy crítico. Y la medición se hace cuando todas las baterías estén conectadas a plena carga. No, porque yo mido, lo que les decía, tengo que medir la tensión. Si hablamos de un banco de baterías que van a ser de celdas de 12 voltios, entonces hay que mantener el mismo valor en cada uno de ellos. Si una de las baterías, como vimos en la gráfica, tenía menor tensión, obviamente va a manejar esa relación de menor tensión para el cálculo de resistencia, ¿no? El equipo inyecta 100 mA a todas las pruebas y va a hacer la relación en función a la tensión que esté midiendo el equipo en las unidades. Entonces, si se hace plena carga, no tiene que desconectarse la batería para nada. Y cuando quieren medir baterías individuales, hacen una prueba individual afuera, y eso es generalmente cuando las baterías son nuevas, antes de que entren en operación. Pregunta, ¿la impedancia se tiene antes y después de realizar una prueba de carga? Estimado, la impedancia es el valor de resistencia que tenemos en la batería, y este valor es medible en cualquier, generalmente, como dije anteriormente, al 100%, porque debemos considerar que se debe realizar la medición en condiciones normales. Y una condición normal es de que este banco no esté operando mientras hagamos la medición, para poder tener poder manejar una sola lista de medición. Porque, ¿qué pasaría si yo empiezo a hacer mediciones en el banco de baterías y el banco entra en operación? Obviamente va a empezar a descargar
Y hasta que yo llegue a la última celda vamos a tener menor tensión y vamos a tener errores en las mediciones. Entonces la medición se hace al 100% y la batería, el banco tiene que ser desconectado de la carga. Ok. Bien. Otra pregunta que tiene acá, ¿las pruebas de capacidad van a destruir mi batería? Me imagino que está hablando de las pruebas de descarga. Eh, Se puede decir que sí y no. Sí, cuando se tratan de baterías de plomo ácido, generalmente cuando se hacen descargas por debajo del 30% de una batería de plomo ácido, es muy difícil que ésta ya llegue a cargar a su condición normal de operación. Entonces empieza a degradar más en el tipo de las pruebas de descarga las baterías de plomo ácido. Pero las baterías BRLAs o las libres de mantenimiento podemos bajarlas hasta un 20% de su capacidad nominal y volver a cargarlas sin que puedan llegar a tener un mayor desperfecto. Bueno, dice qué tipo de extintor debe utilizar como medida de seguridad un banco de baterías. Bueno, no, nosotros no vendemos, no podría darte una respuesta a esto porque eh, desconozco del tema de extintores. Eh, Me imagino que existen ciertos extintores con diferentes tipos de químicos para operaciones en bancos de baterías. Eh, Puede depender mucho de la fabricación. Por ejemplo, el plomo ácido es mucho más inflamable, por ejemplo, que una BRLA. Entonces, habría que ver más bien con un proveedor de sistemas de seguridad Fire que ellos verifiquen qué les recomiendan. En este caso no podría darte una respuesta, estimado Ángel. Ok, muy bien, entonces muchas gracias a todos por su atención. Bueno, me están preguntando si va a haber, si le vamos a enviar la presentación. Sí, a todos los que han participado el día de hoy, les vamos a generar un enlace al final donde van a poder ingresar nuevamente a escuchar toda esta charla. He visto que se han conectado muchos asistentes a última hora, no hemos podido, tal vez no han ingresado a toda la charla, entonces va a estar en nuestra página web para que puedan volver a estudiar. Cualquier consulta, como les dije, tienen ahí mis datos de correo electrónico, celular, WhatsApp, estoy siempre dispuesto a atenderlos. Y vamos a subir este material también en su formato PDF para que puedan descargarlo, al igual que material de apoyo, como son las normativas, la IEEE 1188 y algún otro tipo de material de apoyo. Y cuando ustedes requieren alguna cotización o alguna consulta técnica, estoy siempre dispuesto a atenderlos. Por mi parte, muchas gracias por su atención, muchas gracias por el tiempo brindado y esperamos tenerlos pronto en nuestros nuevos seminarios. Estamos dándolos de manera casi cada 2 semanas un webinar con temas diversos. Y si entran a visitar nuestra página web www.helios.com.bo, en la sección cursos hay una sección que dice ya grabados. Van a ver las charlas que se han dado hasta el momento, muy interesantes. Vemos temas de puesta a tierra, aislamiento, termografía, calidad eléctrica, fugas de aire y varios otros cursos que se han dado. Incluso el tema de seguridad eléctrica, otros cursos que han dado con nuestros fabricantes. Y también existe mucho material de apoyo. Ese material se va a subir a la página web y me imagino que por la cantidad de asistentes vamos a poder repetirla de acá a un corto periodo. Eh, Voy a hacerlo una siguiente de una forma más didáctica. Voy a tratar de hacer una operación con los instrumentos para que no lo vean la parte teórica, sino ya podemos ver una parte práctica y en operación, ¿no? Mil gracias por su tiempo, mil gracias por su atención y esperamos tenerlos pronto conectados nuevamente en las futuras sesiones y como les digo, muchas gracias por su tiempo, muy buenas noches, hasta luego.